Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las antiguas civilizaciones. Conoceremos juntos acerca de la cultura de Egipto, Grecia y Roma. Vamos a iniciar hablando de Egipto. Egipto fue una civilización muy importante. Muchos de sus inventos y muchos de los lineamientos de diseño que ellos emplearon los seguimos empleando hasta el día de hoy. Los egipcios, por ejemplo, iniciaron con una de las primeras nociones de canon y cuadrícula para poder elaborar sus esculturas en grandes dimensiones. Ese canon posteriormente sería utilizado por otros pueblos y llegaría hasta el día de hoy, como lo conocemos. Vamos a ver que los egipcios tenían dos tipos de escritura, la escritura jeroglífica y la escritura hierática. La escultura jeroglífica es la más común o digamos la más conocida, que es la que se hacía sobre los monumentos y sobre las paredes y tenía diferentes motivos, desde narrar la vida del difunto hasta en algunos casos dar algunas recomendaciones, algunos sortilegios para que el difunto pueda pasar a mejor vida y tener una buena vida en el más allá, logrando sortear los peligros que existen después de la muerte. Este interés por el paso de la muerte también se vio reflejado en algunos monumentos funerarios tan importantes como las pirámides. En este caso estamos viendo el complejo de Giza, donde teníamos las tres pirámides más importantes, Keops, Kefren y Miserim. Este tipo de complejos estaba reservado para los faraones que eran considerados los hijos de Dios. También vamos a ver que en el caso del mobiliario hay muchos diseños, muchas estructuras que se han conservado hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron las principales manifestaciones culturales de los egipcios? La pintura. La pintura fue básicamente de dos tipos, la pintura mural y la pintura que se hizo para escribirse sobre los papiros. La pintura mural estaba hecha con una técnica muy similar a la témpera, como la conocemos el día de hoy, y básicamente era decorativa y también de tipo funeraria, es decir, se hacía para las bóvedas donde se enterraban a los muertos para narrar la vida del difunto y también, como lo mencionamos antes, para ayudarlo a pasar a mejor vida y tener en otra vida todo lo que necesitaba para estar allí, ¿no? Desde comida hasta sirvientes, mobiliario, etc. En el segundo caso tenemos la pintura que se elaboraba sobre papiros. Para este caso se utilizaba muchas veces una tinta elaborada con hollín o también óxido de hierro para pintar con color rojo. Este tipo de tintas se mezclaban con agua. En el caso de la escultura vamos a ver que existían esculturas de diferentes dimensiones, desde esculturas inmensas elaboradas en las estructuras funerarias para los faraones, para los cuales se empleó la cuadrícula, hasta estructuras tamaño natural, hechas principalmente para los entierros, y también se elaboraron estructuras pequeñas, ¿no? Esculturas a manera de maquetas, que también tenían una función funeraria, que como lo habíamos mencionado antes, también era asegurar para el difunto que tuviera todo lo necesario en su paso a la vida de los muertos. En el caso de la arquitectura, se sabe que la arquitectura civil era básicamente de barro y paja, y la arquitectura de piedra era reservada principalmente tanto para templos como para monumentos funerarios. Y en el caso de mobiliario vamos a ver que se empleó mucho la madera y el cuero. Un caso importante que resaltar es el caso del mobiliario. Se elaboraron estructuras ergonómicas, estructuras muy similares a las que usamos hasta el día de hoy. Ellos influenciaron el mobiliario griego y posteriormente el griego influenció al romano. Hasta el día de hoy, por ejemplo, empleamos la estructura de la cama, la tarima. Esto que ustedes están viendo, por ejemplo, es una maqueta de una pequeña tarima que se parece mucho a las camas que utilizamos el día de hoy. Y allí tenemos algunos modelos de sillas elegantes que fueron encontradas en la tumba del niño rey Tutankamón. Vamos a hablar ahora un poco de Grecia. Grecia fue una cultura muy importante que se vio influenciada por la cultura egipcia. Esta civilización nos dejó un gran legado de filósofos y pensadores. También nos dejó un gran legado en cuanto a inventos, a, desarrollo tecnológico, de regadío, de estructura,
se elaboraron ciudades muy parecidas a las que conocemos el día de hoy, lo que entendemos, por ejemplo, por plazas públicas. Ellos van a influenciar en gran medida lo que va a ser posteriormente el arte romano. Y los romanos básicamente van a hacer famoso el arte griego a lo largo de toda Europa. Vamos a ver que muchas de las estructuras que ellos elaboraban eran de tipo decorativo, pero también, como en este caso, muchas de ellas eran también con fines funerarios, ¿no? O espirituales. Muchos de los dioses griegos fueron copiados posteriormente por los romanos y fueron también, de esta manera se hicieron populares a lo largo de toda Europa. También se les puede agradecer la invención de lo que entendemos el día de hoy como teatro. Las manifestaciones culturales principales de los griegos van a ser la escultura, la cual principalmente era de piedra, bronce y también terracota, que es barro cocido. Luego, en el caso de la arquitectura, vamos a ver que ellos heredan de los egipcios el uso de la piedra caliza. Las estructuras grandes eran reservadas para los templos y muchas veces tenían esculturas que las ornamentaban. La idea que nosotros tenemos de la arquitectura griega es la idea de pensar en el mármol blanco, pero se han encontrado vestigios de policromía, lo cual nos da a entender que estas estructuras estaban pintadas con muchos colores y, para sorpresa de muchos, estos colores eran vivos: azul, amarillo, rojo. Por otro lado, en la arquitectura civil tenemos la invención de los primeros edificios multifamiliares, que eran edificios que básicamente se utilizaban para alquilar, darlos en alquiler, y vivían muchas familias en ellos. Normalmente eran de 4 pisos. En el caso de la joyería, vamos a ver que los accesorios elaborados principalmente en oro, hasta el día de hoy están vigentes, ¿no? En cuanto a diseño, muchas veces copiaban formas naturales y en otros casos elaboraban ciertos tipos de síntesis, que es básicamente la base de lo que entendemos el día de hoy como joyería clásica. En cuanto a mobiliario, vamos a ver que ellos van a basarse en el mobiliario egipcio y vamos a ver que van a elaborar una serie de objetos que tenían una función de acuerdo a la persona que debía usarlos. Por ejemplo, vamos a ver la silla clismos, ¿no? Similar a la que vemos en la imagen, que era una silla reservada aparentemente solo para mujeres. Vamos a hablar de algo muy importante: los órdenes griegos. ¿Qué son los órdenes griegos? Los órdenes griegos son básicamente 3 etapas de desarrollo en la arquitectura y vamos a verlos ahora. Básicamente vamos a analizar cómo eran los capiteles de estas columnas. El primer orden griego es el orden dórico, ¿no? Que básicamente vemos el capitel es la parte de arriba de la columna. Esta parte de arriba de la columna era bastante sencilla y la columna era estriada. En el segundo caso, en el caso del orden jónico, vamos a ver que las columnas, los capiteles de las columnas tenían estos especies de rulos. Estos rulos se llaman volutas y es lo que da el nombre a este estilo jónico. Y finalmente vamos a tener el estilo corintio. El estilo corintio era un estilo en el cual el capitel era muy ornamentado. Básicamente vamos a ver la forma de las hojas del acanto, que era una planta bastante común en esa época. En cuanto a la escultura griega, vamos a hablar de 3 momentos principales: el momento de la escultura arcaica, la escultura clásica y la escultura helenística. En el caso de la escultura arcaica, vamos a ver que no había una intención de representar a una persona específica. Se elaboraban lo que llamamos el día de hoy esculturas tipo. ¿Qué significa? Que representaban, por ejemplo, a un atleta o representaban de repente incluso a un dios. Pero casi siempre estas estructuras eran muy parecidas, tenían rostros muy parecidos, formas muy parecidas. Van a copiar la estructura del canon de los egipcios. Por lo tanto, van a utilizar una estructura bastante natural, sin embargo, un poco rígida. Más adelante van a desarrollar la escultura clásica, que es lo que estamos viendo allí. La escultura clásica tampoco pretendía retratar a una persona, sino más bien la idealizaba, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo allí es una representación
ficticia de lo que podría ser un ser humano o un dios. Y finalmente tenemos el periodo helenístico, que es el periodo en el cual se elaboraron más detalles, las figuras tenían más movimiento, gran torsión. Sin embargo, aún en esta etapa, en la escultura helenística, todavía se mantenía la estructura ideal, es decir, no se representaba a un individuo, sino se abstraía de diferentes individuos las partes que se consideraban más bellas o hermosas. Y como resultado teníamos esculturas tan famosas como por ejemplo la Venus de Milo, que hasta el día de hoy es una especie de paradigma de la belleza femenina. En el caso de Roma, vamos a ver que es un imperio muy grande que se va a extender alrededor de 3 continentes, Europa, Asia y África. Los romanos construyeron caminos, lo cual les permitió poder recorrer toda esta amplia geografía. Hasta el día de hoy muchos de esos caminos todavía se utilizan, los caminos romanos. Ellos crearon una especie de vereda o calzada, que es algo equivalente a lo que hoy entenderíamos como pistas, ¿no? Caminos. Ellos van a basarse en la escultura griega para sus representaciones y van a representar como seres humanos a sus dioses. Los romanos, al igual que los griegos, eran politeístas y también van a tener una gran influencia de las culturas asiáticas, tanto en los diseños que van a elaborar como en, por ejemplo, los cultos, ¿no? Ellos van a lograr desarrollar una especie de argamasa similar a lo que el día de hoy entendemos como cemento. Y también van a desarrollar técnicas constructivas mucho más elaboradas que los griegos, por lo cual van a poder lograr hacer construcciones muy altas, ¿no? Como por ejemplo la que estamos viendo aquí, que es el famoso Coliseo Romano. Finalmente, es importante mencionar el desarrollo técnico que tuvieron ellos con el manejo del vidrio. Lo que ustedes están observando ahora, por ejemplo, es un plato de vidrio de colores, ¿no? Ellos lograron desarrollar unas técnicas que nos han dejado muestras exquisitas del trabajo del vidrio. Sin embargo, el vidrio era algo que se consideraba, digamos, era muy lujoso. Cuentan que un vaso de vidrio valía incluso más que la vida de un esclavo. Vamos a hablar un poquito acerca de las manifestaciones culturales de los romanos principalmente. En el caso de la escultura, como habíamos visto anteriormente, también, al igual que en el caso de los griegos, van a representar muchas formas naturales, pero los romanos lo van a hacer con un poco más de naturalidad. Vamos a ver representaciones de personas, de plantas, de animales, y el material preferido va a ser el metal y en algunos casos el mármol, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, es una escultura de bronce. En cuanto a la arquitectura, vamos a ver que, como habíamos mencionado antes, se van a elaborar grandes caminos, se van a elaborar grandes estructuras comunitarias, como por ejemplo los coliseos, se van a elaborar los circos también, y también se van a elaborar enormes villas donde vivían los aristócratas que tenían pinturas murales, tenían fuentes de agua, piscinas temperadas. En realidad, digamos, en el aspecto de la arquitectura, los romanos estuvieron muy adelante. En el caso de la pintura, vamos a hablar principalmente de la pintura mural. Esta pintura mural se elaboró en una técnica llamada fresco. Esta técnica permite que estas imágenes hayan llegado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se hace poniendo pigmentos sobre el material de la pared fresca, lo cual hace que la pared absorba el pigmento y por eso podemos ver estas imágenes hasta el día de hoy. Estos frescos se utilizaban para decorar las casas de los aristócratas principalmente y desarrollaron algo muy curioso, que es la pintura ilusionista. Muchas de estas pinturas, por ejemplo, representaban ventanas y tras las ventanas se podían observar enormes jardines, por ejemplo. Incluso algunas de estas pinturas representaban mesas con floreros, con bodegones, de manera que uno entraba a una habitación y tenía la sensación de que se encontraba en un espacio lleno de objetos, digamos, con enormes jardines, etc. En el caso del mosaico, ellos van a utilizar pequeñas teselas cúbicas, tanto de vidrio como de piedra, y con esto van a decorar principalmente los pisos. Posteriormente esta técnica va a ser utilizada por otros pueblos. Vamos a hablar
sobre el retrato romano. ¿Por qué es importante el retrato romano? El retrato romano es importante porque aparentemente es la primera vez en la historia en la cual se procura representar de manera realista a una persona, con todos sus defectos y con las características particulares que pudiera tener. A diferencia de los griegos, ya no se representaba en forma idealizada, sino que en algunos casos se representaban algunas características que podían ser consideradas como no tan bonitas de repente, como algunas asimetrías, cicatrices, lunares. Y vamos a ver, por ejemplo, imágenes como las que vemos aquí. Y en el caso de la encáustica, que era una técnica en la cual se utilizaba la cera pintada, vamos a ver también que se retrataban imágenes con gran realismo. Por ejemplo, al lado derecho podemos observar un hombre que tiene un lunar en la nariz. Para recordar, el arte y el diseño del antiguo Egipto se encuentra vigente hasta el día de hoy. Lo podemos ver en los cómics, lo podemos ver en el diseño mobiliario, lo podemos ver incluso en las estructuras que utilizamos hoy día para elaborar los muebles, por ejemplo, ¿no? Digamos, la primera noción de ergonomía o la primera noción de biometría, de repente es de los egipcios. En el caso de los griegos, vamos a ver que son responsables de mucho de lo que entendemos el día de hoy como pensamiento occidental y también del canon de belleza o el canon de estructura humana, ¿no? Que aparentemente en el caso de los griegos era de entre 7 cabezas y media a 9 cabezas, ¿no? Que es más o menos lo que se utiliza también hasta el día de hoy. Y finalmente vamos a recordar que los romanos expandieron este pensamiento occidental a través de toda Europa y fueron uno de los imperios más grandes y contundentes que posteriormente también darían como resultado lo que entendemos el día de hoy como el mundo occidental y también posteriormente se absorbería la religión cristiana.